marcador central. No lo hemos dicho, Leibar Eskualoia jugando con el brazalete morado en favor del 8M, que es este próximo domingo. Creo que es por eso. ¿Veis que tú me lo dirás mejor? Entiendo que sí. Horrela da. Azkenean beti saiatzen gara beti guk ere ez dugu lortzen, beti. Gaurkoan daukagu gurekin ASLD partida aurrera eramaten. Normalean genetan mutiena izaten da. Baina gaurkoan lortu dugu kinu hori egitera bai ez neskedi eta berdintasun horren alde lortzen dugu denok berdintasunean alde egitea ez, eta animatzea nahi dugu ere bai baita. Neskak ona animatzea partiduak komentatzera, erretransmititzera edo dana dalakoa, eta bueno, beti berdinak ez egoteko ez hemen mikrofonen atzean, eta ea baten bat behingoz animatzen den partiduak erretransmititzera. Hemen nago pare baten aurrean, eta ez didate askoli laguntzen. Behintzat, realizazioan badaude. Hori. Jartzeko ja beste gauza bada. Bueno, Gaizka, 2 minutu eta 15 segundu lehenengo zatian gaude. Ipuruak iraldegian, bat eta utz Eibar irabazten. Zubizarretaren golaren estean, hortxe Naia de Castro, baloia ekalera, Maitane Velasco, erdira, orain Amaia San Martín, baloia Erne, lopoan jodiote Naia de Castro hori, baina abantaia emon dute, eta orain bai, falta sinalatu dute epaiek. Urte guztian zehar ikusi dugu lehenengo gola kontrarazoan sartu dugula, eta 6-0ko defentsa horiek min asko egiten diote taldeari, ez daukagu kanpoko jaurtiketarik, eta kosta egiten zaigu gola sartzea. 6 metroko marra bilatzen dugu bai pivotearekin, edo bai barnealdiak 6 metrotarako ibilbide horietan, eta kosta egiten zaigu, eta Kukuiagak oraingoan defentsa ona lortu du, eta baloia beraientzat. Hortxe erasoan talde naranja, defentsa paregabea Eibarko jokalariak, eta hortxe talde naranja jarraitzen du erasoan Erne, baloia 9 metrotan barreraketa eta barrora Kukuiaga Etxebarriren lehenengo gola, 50 zenbakiak sartu du, Erne hortxe Ane Treviño baloiarekin, Naia Benítez, defentsa kristona talde laranjak, eta hortxe Eibar erasoan, atacando el Eibar, a punto de llegar al minuto 4 de la primera parte, a falta de 10 segundos, empate a 1 en el marcador, tras el gol de la dorsal número 50 de Kukuiaga Etxebarri. Es Ane Treviño, Amaia San Martín, Ane Treviño, a punto de perder la pelota el Eibar. Zubizarreta, falta que señalan los colegiados. Sí, hemos visto que decíamos que partían de una defensa 6-0, momentáneamente había hecho una situación de 5-1, se había... Gol de Amaia San Martín, ahora, por lo menos suerte. Vale, pero ha intentado poner ese lanzamiento exterior que es importante para este equipo, para poder conseguir diferentes situaciones luego en los 6 metros, y es importante que lancen de fuera. Sí, Anes y Amaya se tienen que atrever a lanzar de fuera para conseguir más huecos. Además, ahorita tenemos, si miramos bien el banquillo, tenemos 3 jugadoras del segundo equipo, tenemos 2 juveniles y otra jugada del Senior B, por las diferentes bajas que hay en el primer equipo. No tenemos el lanzamiento de Lucía Zubizarreta tampoco desde fuera el día de hoy. Y seguramente de Eibar, Maitane Velasco al cuerpo de la dorsal 75 de la portera de Kukuiaga Etxebarri. Gaizka, 2-1. Sí, una buena acción, una buena transición en el de segunda oleada y una buena parada de la portera en este caso. Maitane que es du lortu baloia gelditzea. Osea, baloia sartzea, parkatu. 5 minutu, 20 segundu, gol gutxi, momentuz Zipuruak kiroldegian, baina gol gutxi, baina sarrera nahiko polita, Gaizka. Ostirala izateko. Argi dagoena, bentsate klubeko jendea saiatzen dela klubeko taldeak babesten, eta gaurkoan neskei tokatzen zaienean mutikoen taldea daudela neskak babesten, eta bueno. Gaurkoan bai botako dugula faltan, Eibar Eskualdean sale oso garrantzitsu bat izandakoa. Asteazkenean zendu zen gure Miguel Espilla,
Eta, bueno, familian gertukoa denez, nik uste goraipatzekoa dela, bai arrateko partida, ez dakit milaka, baina eundaka partida ikusitakoa, eta Eibar Eskula baleko bai jarraitzai zutxua, eta hemen dika, bueno, omenaldi txiki bat beraren txat, eta familia guztiaren txat, bezarka handi bat. Como decía Gaizka en euskera, pues este pasado miércoles falleció un grande de Eibar, gran aficionado al balonmano, al Arrate y al Eibar Eskualoia, Miguel Lespilla, y desde la familia de Eibar Eskualoia, pues las condolencias máximas a familiares y amigos, y en especial pues a la hermana de Gaizka, que era suegro, ¿no? Pues mucho ánimo a toda la familia. Una gran pérdida. Una gran pérdida no solo en el balonmano, sino en el pueblo, ¿verdad? Gran conocido. Bueno, bentsat Eskualoian izango du bere, oinordekoa izango du bere loba txik, bueno, ertaina bentsat lobetako bat Eskualoian badabil gure klubean sartuta, eta bueno, badauka ibilbide luzea egiteko bentsat jarrera badauka, eta ea sortea duen, eta bere horrekin bere oinordea ipintzen duen Eskualoiko kantxa horretan. Bueno, eta nora agertu da, Lucía Gutiérrez, Eibarko infernuko atezaina. Bai, azken aldi honetan bere falta txikia izan dugu, partida kosta egiten zaigunean, hasierako lehenengo buelta horretan Luziaren zenbakiak ikaragarrizkoak izan ziren, bihurtu dira, zenbaki arruntak bihurtu dira, eta horrek ere bai taldeari pizkatxo bat, atzera pausu txiki bat eragin dio, ez bere kulpa segurazki, baina bueno, dana izan da, honen aurrela izaten da, ez? Taldeak aurrera egitean, danok elkarrekin egitea, eta atzera egiten dugunean baita. Eta baina ikusten da, bere geldituen ondoren, 4-batekoa markagailuan, eta oraingoan ere bai beste hutsegite bat Kukuiagaren taldearen partez. Ikusten da Gaizka, urteak pasa, taldearen maila askoz hobegoa dela. Bai, bueno, azkenean Andonik badara matxaila urte batzuk taldea zuzentzen. 7 metro, barne defentsaren gatik, 32 zenbakiaren barne defentsaren gatik, eta nor 7 metrotara Ane Treviño, 11 zenbakia, hortxe, barrura, 5-1, 9. minutu heltzeko 10 segundu le faltan Gaizka. Sí, quería comentar un poquito eso, ¿no? Que Andoni ya lleva una no sé si larga o media trayectoria con el equipo, que ya se remonta unos cuantos años atrás. Tiene muy claras las ideas en el balonmano, las ha tenido desde el principio, y una vez que cogió esta rama femenina, ha sido un martirio pilón en la metodología y en la forma de trabajar, ¿no? Y se está viendo pues los resultados realmente en este ya 2026 son evidentes, ¿no? Cada vez el equipo tiene otro pozo. Recuerdo, Gaizka, perdona que te interrumpa, que el primer año que yo estuve narrando partidos del Eibar Eskualoia, este equipo estaba en primera territorial y con Andoni de entrenador. O sea, son unas 3 categorías más abajo de lo que están ahora, creo que son 3. Sí, creo que fue hace un par de años también nos libramos de la categoría en el último segundo con una jugada inverosímil en el balonmano, casi, o sea... Un empate a 16. Con una última acción del equipo contrario con clarísima ocasión de gol y tiempo muerto pedido por el Lagunac, por su entrenador. Entonces, pues bueno, la historia del deporte es así, pero ahora lo que nos toca es vivir el presente y bueno, vemos que el equipo hoy sí que ha salido muy enchufado al partido con intención de hacer las cosas bien, pero eso, nuestra fuerte siempre es la defensa. Se sigue viendo que seguimos trabajando muy bien la defensa y que nos cuesta esos ataques contra el 6-0 siempre nos cuestan y son complicados para nosotros. 7 metros que va a lanzar la dorsal número 21 y aparece el pie derecho de Lucía Gutiérrez, que nuevamente salva al equipo. Ya es la segunda ocasión consecutiva, bueno, consecutiva no, porque el anterior ataque ha acabado en gol. El de
de las jugadoras vizcaínas. Cuando llegamos al minuto 11 de la primera parte y el marcador refleja el Eibar Escuela 5, Cucuyaga 2, qué buena ataque del Eibar y esta Zubizarreta, qué golazo de la extremo derecho del Eibar. 6-2 Gaizka. Bai, pentsatzen ari nintzen, ez, azkenengo justo Maitanek izan du jaurtik eta bat lehen beste atletikan, eta defentsa itxi hauen aurrean, ba, estremoen lana garrantzitsua, la baloi estremoen arte heltzeak baduela bere garrantzia, ez, eta orain guantan oso kontinuidade horretan, oso ondo jolastu dugu Mara Zubizarretaren eskumako estremo hortar arte eta golen hartu duguna. Eta Azelolako gola, Erne Marazu, eta no zen nolako geldiketa egin duen Cucuyaga Etxeberriko portera Gaizka. Bai, kontragol horretan ondo ikusi du Garazik Mara, baina Marak ez du asmatu. Benetan, horrela gelditzean baloia ez da erresa. Bueno, kasu horretan ez pentsa, kasu horretan atezainak bere posizioa hartzen du eta normalean gehienetan izaten da aurkariaren akatsa atezainen gelditua baino, ez du alkaba jaso, ez du bere posizioa mantendu du eta ez du asmatu. Cucuyaga Etxeberriren galeko gola, 6-4, Erne bigolera jarri baitira, Naya de Castro, Mara Zubizarreta, atezainaren geldiketa, Eibarrena izango da baloia, alboko sakea. Bueno, pues después de pasado tiempo, ¿no? Andoni también está utilizando poco a poco con las chicas con más confianza esas acciones de subidas de contraataque rápidas y también está utilizando la acción de contragol. Ahora también hemos intentado una acción de contragol para llevar el balón hasta Mara, que era una situación clara del lanzamiento y no ha podido. Balón al extremo, Maitane Velasco, para adentro. Buen gol de Maitane también, que estaba un poco tocada ahí del dedo, pero bueno, parece que se ha recuperado del todo y buen gol de Maitane desde el extremo. Atacando Cucuyaga Etxeberri. Lo que está claro, Gaizka, lo que dices tú, defensa 6-0, hace mucho daño, cuesta entrar. Sí, cuesta entrar. Y nosotros también, nuestra defensa 6-0 es una defensa muy impresionante en todo momento. Hoy tenemos el gran hándicap. He tenido la suerte de escuchar la charla antes del partido en el club y había escuchado que la zona central la iban a ocupar Irune y Garasi. Y me ha parecido que no era real lo que había escuchado, pero estoy viendo lo que había escuchado y es cierto. Ante la baja de Malen, es Irune la que está defendiendo ahí en esa zona central. Y es el Eibar el que tiene la opción de llegar al octavo gol del partido. Naya Benítez, Naya de Castro, Treviño, a Maya San Martín, Ane Treviño, a Naya Benítez. Balón al extremo para Zubizarreta, Zubizarreta para Naya. Advertencia de pasivo, pierde la pelota el Eibar. Esan dugu, 6-0ko defentsa horretan gero Naya Benitezen izena gutxitan agertzen da, piboteko lan horretan, lan itxela egiten du atake guztietan, baina ez dugu lortzen berarekin konektatzea, ez? Defentsak oso lotua dauka jokalaria, eta taldeak ez du lortzen berarekin konektatzea, ez? Nirik gaurko lanan ikuste dute jarraipeneko jolas horretan estremoetara arte baloia eramatea izango litzateke eraginkorrena eta segurazki zelaia zabaldu ondoren Naiaren aukerak gehiago izango liratekela, ez? Pivote posizio horretan. 15. minutuan igaro, 15. minutuan gaude, Ane Treviño baloiarekin, falta! Eta zer txarteloria Cucuyaga Etxeberriko aulkira, entrenatzaileari izan ote da, edo bigarrenari, ezakigu. Ez, entrenatzaileari urratsak eskatu ditu, agian, ez ziren oso urruti, baina nik ez dut uste izan denik hainbeste eskatu duen ekintza horregatik, nik uste dut formak
izan direla, kasu honetan Eberaren kontra joan direnak. Marazu Bizarreta, Tesainaren geldiketa. Berriro, hirugarrena. Bai, ondo pase hona bilatu du Amaiak Mararen kontra, osea, Mararen alde parkatu, Mararen aldera esatea nahi nuen, baina Tesaina oso fin eta beste gelditu bat, bere beste gelditu bat, eta baina Mararen aurkoa hirugarrena uste dute dela oraingoa. Zein zaila den, eskerti bat eukitzea taldean. Azken urteotan beti esan dugu, talde honeri eskerti bat faltatzen zitzaiola. Bueno, eskertia badago. Aber oraingoan kontraso honetan gola lortzen duen. Hortxe, bai. Mararen gola, 8-4, bai esaten genuen azkenengo urteetan, gehien bat beti a mano cambiada, jokatzen estremuan, bai, hori oso zaila da. Zailagoa behintzat, ez dakit oso zaila den, baina zailagoa bai behintzat. Bueno, utxartea eskatu du Etxebarriko entrenatzaileak, eta bueno, aste hontan Eibar Eskubaloia Kukuiaga Etxebarri partidaz gain, bihar arratsaldeko 6etan, Betionak Urdaneta eta Loyola Camargo izango ditugu nor baino nor, 6:30 Ermuan Miguel Ángel Blanco kiroldegian Errotabarri Los Txelines, 7:30 Aritza Batalde kiroldegian Zarautz Bera, partidu polita benetan, eta 8:30 Sinfin Malkaitz Eskubaloia izango ditugu nor baino nor, eta iganderako eguerdiko 12 eta 4 Basauri Balonmano La Jota. Hori da 21. jardunaldiak emango duena. Eta sailkapenean lehenengo postuan Sendo, Errotabarri 38 puntukin, bigarrena Los Txelines 32kin, hirugarrena Betionak 30, laugarren Bera 25, bostgarren Eibar Eskubaloia 24. Azkenengo postuetan, adibidez, 14. Urdaneta 7kin, Sinfin Santander 9kin 13, eta hor jeitxida postuak markatzen duen taldea, Malkaitz Eskubaloiak 12 puntu ditu, beraz ja, bi partiduko abantaia du jeitxida postuekin gaizka. Bai, bueno, liga estua izaten da, normalean hori bi talde nabarmentzen dira goitikan gehien bat, oraingoan Ermuko Errotagarri taldea da dagoena distantzia hartuta, eta betikan badaude 3-4 talde oraindik burrukan ari direnak, eta azkenengo jardunaldi hauetan edo azkenengo jardunetan beti izaten dira hor mugimenduak emaitzetan, eta ikusiko dugu nola amaitzen duen liga. Baina, gu nik uste zorionez guk ja gure lanak egin da ditugula. Taldea ere desberdin ikusten dut, nik uste nervio guzti horiek kenduta dituela, agian beste gauza berri batzuk praktikatzeko aukerak ere izango dituela Andonik, agian jokalari berriak edo jokalari gazteak edo zelaian jartzearena, eta segurazki aprobetxatzeko aukera izango dutela denek. Atacando el conjunto naranja, el conjunto de Kukuiaga Etxebarri, a punto de perder la pelota, sale el balón por línea de banda, pero han señalado golpe franco los colegiados. Sigue atacando Kukuiaga Etxebarri, a punto de internarse la dorsal número 50, balón detenido por Lucía, o ha pegado en el palo, o ambos. Buena parada de Lucía, sí. Bueno, tercera parada del partido de Lucía. Hay que comentar también que Kukuiaga es un equipo siempre basado en su base, ¿no? Con jugadoras muy jóvenes siempre, que hace un gran trabajo en las edades tempranas para poder tener jugadoras en este primer equipo, y bueno, que siempre intenta trabajar siempre con la gente de casa, y también seguramente en sus filas tengan jugadoras jóvenes, y bueno, y ese trabajo siempre con jugadoras jóvenes siempre da sus frutos, ¿no? No sé, igual quizás no es en esta temporada realmente, pero bueno, poco a poco, pues después de los frutos de ese trabajo siempre dan sus resultados, ¿no? Unos años te quedan pues con mejores resultados en la tabla, con esa visibilidad más arriba de la tabla. Esta les está costando un poquito más, pero bueno, siguen siempre ahí con su trabajo de cantera. 19 minutos en la primera parte. 4 arriba el Eibar, 8-4 ganando y atacando para poder marcar el noveno del partido. Esnaya de Castro,
Amaya San Martín, Naya de Castro. Otra vez para Amaya San Martín. Hacia el otro lado ahora. Para Irune de Castro. Amaya San Martín. Naya de Castro. Ubizarreta de Castro. San Martín. Qué buena filtración para Naya Benítez. 7 metros por defensa interior de la dorsal número 32. Lo que contábamos, ¿no? En Naya Benítez, ahora que le llega el balón, sí que hablamos de Naya Benítez. Ha conseguido 7 metros. Pero todo el trabajo que hacen todas las acciones de ataque es impresionante, claro. Lo que pasa es que no le dejan en ningún momento y para encontrarla hay que hacer una buena acción de ataque para poder llegar a encontrarla como en esta ocasión, ¿no? Un buen gol de Ane Treviño. Sí. No falla. 9-4 en el marcador. 5 arriba ahora el Eibar. Atacando Cucuyaga Echevarri para marcar el quinto de partido. Ha habido falta. Buena defensa de Irune de Castro. Que se las ve y se las desea con la más grande del Cucuyaga. Buen ataque ahora de Cucuyaga Echevarri. Se le mete. Para mí ha entrado. Para mí ha entrado. Lo digo claro, para mí ha entrado. El árbitro está bastante más cerca que nosotros, O sea que... La perspectiva de aquí me da que ha entrado, pero bueno. 9-4. Tienes buena vista. Si has visto el gol dentro y el árbitro no, tienes buena vista. Ha sido una jugada dudosa, pero bueno, siempre decimos, ahí estaba el colegiado para... Le apuntamos la parada a Lucía Gutiérrez. Sí. Cuarta del partido. Y atacando el Eibar para marcar el 10º. Ba, eta aldaketa egonda pivotean Naya Benítez azkenengo jokaldi horretan min hartu duelakoan nago. Eta Alberdi urten zaigu pivotean, Alberdi juvenila pivotean urten da Nayaren ordez. Espero dugu Naya min askorik ez izatea, eta baina bueno, Alberdik ere bai bere minutuak aprobetxatzeko aukera izatea. Naya de Castro, Amaya San Martín, Naya de Castro, Bestaldera, Ane Treviño, Naya de Castro, Ane Treviño, Baloie Galera, Maitane Velasco. Bueno. Bueno. Hori, saia benetan eta atezainei min asko egiten dizuena. Bueno, eta nik uste oso jaurtiketa oso nahi izan da, baina bi zutoinan eta postean jodu baloiak eta barrura sartu da. Ba, eta horrengan 2 minutukoa Garazi oso kanpoan zegoen, gainditu egin du jokalariak eta 2 minutuko zigorra nik uste dut kasu honetan ondo seinalatuta dagoela. Garazi Kortabarria, 2 minutu esklusioa Gaizkak esan duen bezala. 23. minutu arte egongo da kanpoan. 23 eta 44 segundu. La palabra que le gusta hacer muchas veces es Juan sin miedo, ¿no? Ahí tenemos una defensa de 5-0 con Irune de Castro en el 5-0, en el centro de la defensa. Juan sin miedo, la jugada más pequeña en el centro de la defensa. Pues bueno. Defendiendo bien el Eibar ahora, defendiendo muy bien. Para adentro. Sí. Defendiendo con 5 es difícil. Fíjate, Andoni Pérez también vacía portería. Sí, balonmano moderno. Es el segundo gol que le entra a Lucía. Están hablando ahí en el banquillo. Ahí le baja mucho el brazo a la jugadora y ahí dice que piensa que va a ir abajo el lanzamiento y luego se lo lanza por encima de la cabeza, ¿no? 2 seguidas. Y seguro que Lucía está analizando esa situación. Lucía es una chica introvertida que le gusta analizar las cosas a ella misma. Las opiniones luego, después del partido, quizás estén... 2 minutos ahora para la dorsal 8 de Cucuyaga Echevarri. Sí, por un golpe fortuito en la cara a Maya. Y Gaizka, lo que te decía, vacía portería, balonmano moderno. Pues sí, bueno, ya cuando ya algunos que ya tenemos un poco de canas ya se buscaban cosas raras, cuando nos ponían unos petos raros para empezar a jugar sin portero y cosas de esas ya... Lo recuerdo. En aquella época no sé quién pensaba las reglas, la verdad, porque era muy sencilla la regla de quitar al portero, pero a alguien no le gustaba mucho esa regla. Es verdad que si quitabas al portero, el jugador de campo tenía que salir con peto. Sí, cierto es. No recordaba yo aquello. Con un agujero en el peto para saber para el número que tenía en la camiseta. Efectivamente. No me acordaba yo de aquello.
se daban situaciones muy rocambolescas, pero bueno, era balonmano de otros tiempos, ¿no? Beste garai batzuk. Ukuyagaren gol ona orain erditikan, bate gutxiagorekin taldea, Eibarko taldea, eta erdiko... Eura bai. Bai, baina, bueno, zeik jokalaki jolastu dutenez oso errez topatu dute erdiko sonalde hori eta erditikan sartu dira bakar-bakarrik. Bueno, jokalaria berreskuratu dugu, beraz, oraintxe bat gehiagorekin Eibar. Ikusiko dugu eraso honetan zer gertatzen den, defentsa ona benetan Kukuiaga Etxebarrik. Azkenengo 5 minututan sartuko gara Erne baloia egalera, begira zelako zaila den horrela jaurtitzea Gaizka. Bai, justo orain aldaketa egon da, Mara Jone Aldairekin aldatu da. Eta Jonek ere ez dauka inungo beldurrik bere jaurtiketa bilatzeko orain gortan ez eukan toki askorik. Eta kanpora joan zaio jaurtiketa. Baina lehen esaten genuna ez, zelako zaila den a mano cambiada botatzea. Bueno, danak dauka bere sarma eta bere izateko era, geneukan izan ditu jokalariak hemen Eibarko Eskubaloian, bai Eibarko Eskubaloian eta bai Arrat Eskubaloian, Eibarko Eskubaloia orokorrean esaten dudanean, trebeak izan direna jaurtiketa berezi horietan, Gero atezainentzat ere bai, batzutan ez da erreza, pentsatzen duzu jaurtiketa era batera joango dela, eta gero jaurtiketa guztiz desberdina topatzen duzunean, ez da izaten beti asmatzeko jaurtiketa. Hor Txeionean Aldain, esango dut, Aldaien gola, 12-7. Ya lo comentabas, ¿no? Que no siempre es, por los porteros es un lanzamiento rectificado, parece que va a ser siempre más sencillo, que va a ser más fácil, pero no siempre suele ser así. Algunas veces ese lanzamiento rectificado no suele ser del agrado siempre de todos los porteros. Bueno, se nos está yendo la primera parte muy rápido, muy pocas interrupciones, aparte de los goles y el tiempo muerto pedido por Kukuiaga Etxebarri. 26 minutos de la primera parte, 12-7 mandan las de Andoni Pérez. Andoni Pérez y Pablo Aranceta, ahí le tenemos sentado en la silla, entre la mesa y las jugadoras del Eibar. El gran Pablo Aranceta. ¿Qué sería el balonmano femenino sin Pablo Aranceta? Garasi. 13º gol del Eibar, 13-7, lo que decía. Gente como Pablo, ¿qué sería el balonmano sin ellos? Sí, así es. Les hemos vivido siempre cerca nuestro y por suerte para nosotros. Y como nos dice él, para él, ahí sigue cerca nuestro. Él quiere seguir con nosotros, por lo cual nosotros estamos encantados de poder tenerle con nosotros y que sea para muchísimo tiempo. Una de esas personas que echa raíces en el poli, igual que Martínez, igual que mucha gente. Parada de Lucía Gutiérrez, la quinta del partido. Atacando el Eibar para marcar el 14º del partido. Naya va hacia el otro lado. Buen ataque del Eibar, Maitane Velasco. Pam, para adentro. Momento bueno para el Eibar. 7 arriba Gaizka. 14-7. Y bueno, hay otra nueva incorporación, ¿no? De otra chica juvenil, de Mayalen Kerr en este caso, que suele jugar de lateral izquierdo. En algunos momentos también hemos echado en falta ese lanzamiento exterior, ¿no? Que tenemos jugadoras que juegan muy bien a balonmano. Nos falta el lanzamiento exterior y yo creo que Mayalen es una chica que nos puede llegar a aportar ese punto de un poquito de lanzamiento exterior, de atreverse a lanzar desde fuera. ¿Has dicho y que veremos. Es juvenil? Sí, Mayalen Kerr es juvenil. Yo no sé lo que pasa en este club, que los juveniles suben al primer equipo y son tan grandes o más que los del primer equipo. Y eso nos pasa con los chicos también, Bueno, creo que... Cuando debutó Andoni con el primer equipo era como juvenil, este es juvenil. Pues bueno, eso es una cosa buena, Sí, bueno, pues eso será que se van mejorando el físico y todo. Las generaciones, ¿no? Totalmente. Tiene mucho que aprender Mayalen, tiene jugadores ahora mismo a su alrededor con muy buena calidad como Naya y como Amaya, pero lo que digo, tiene que intentar buscar algo un poco diferencial, ¿no? Que no tiene el equipo. Es importante Y hay que bien.
Sí, en este caso Qué bien ha estado la defensa ahora. Un buen balance defensivo de Mayalen. Tras pérdida de ella, además. Sí, sí, eso es. Y bueno. Cuán importantes son las acciones tras pérdida. Bueno, pues lo más importante es que cuando les miramos a la cara a las futbolistas que vienen a jugar, no se les ve cara de miedo en ningún momento, ¿no? No tenemos que olvidar que Mara también es una chica juvenil todavía. Mayalen es juvenil, Alberti también es juvenil, o sea que 3 incorporaciones del equipo juvenil, con Susa también que viene del equipo B, como con Yone Alday, o sea que bueno, pues poco a poco siguen saliendo jugadoras también de la base. Y qué importante. Y qué importante es. Pues antes hablábamos de primera, iba a decir primera no, de división de honor plata femenina. En este caso vamos a hablar de otra competición, campeonato de primera nacional, su grupo C, que mañana se disputa la jornada número 24, aquí a partir de las 7:15 de la tarde, en el canal de Eibar Eskualoia tendréis un importante Eibar Eskualoia balonmano Tarazona. Y aparte de este partido, pues a las 6 de la tarde se juega un Tolosa Romo, 6:15 Huarte Ereitza, 6:30 Pulpo Usurbil, 7:30 Barakaldo Trapagarán, a las 8 de la tarde Eguía Anaitasuna y Betionak Sarautz. Para el domingo quedará a las 11:30 en el Polideportivo Ondartza de Hondarribia, el Hondarribia Bidasoa balonmano Loyola. Y aquí, minuto 28 y 49 segundos. A minuto y 10 segundos para acabar la primera parte, gana el Eibar 14-7. Ataca para marcar el 15º. Mayalen, Naya de Castro. Treviño de Castro. Mayalen Kerr. Treviño viene atacando el Eibar. Yonalday. 15º del Eibar. 15-7, Gaizka. Sí, una buena acción de Mayalen, iniciada por Mayalen con una fijación fuerte en el centro, con una buena continuidad en el Treviño y un buen gol de Yonalday, observando muy bien a la portera, y un gol de vaselina importante para ella y importante para el equipo. 30 segundu lehenengo zatia amaitzeko, 8 goleko errenta, Andoni Perezek zuzentzen duen taldearentzat, 15 eta 7, defentsan oso ondo Eibar, 7 gol bakarrik hartu dute. Agian 8. hartu dezakete orain, ikusiko dugu, espero dugu ezetz, berreskuratzean egon da Eibar, pasibo markatzen dute Paiek, Erne, eta hortxe 8. Eta honen bestez uste dut, lehenengo zatiari amaiera emongo diogula. Bueno, la indikan agian. Portabarria, baloia kanpora, eta orain bai, lehenengo zatia amaitu da, Gaizka, balorazio txiki bat egiten baldin badigu, zo? Bueno, pizkatzuk esan dakoa, defentsan sendo Eibar Eskubaloia, eta hori da, erdi espazio horretan, Malen Najaren baja garrantzitsua taldearentzat, baina Irunek kriston lana egin du bai Kortabarriarekin batera, kontraerasoan tetxeko aukerak topatu izan ditugu, eta taldea, erasoko saiakera horietan, kosta egin zaio hasiera baten, baina poliki joan da bere zirriketuak topatzen, eta nik uste partido ona izaten ari dela gure taldearentzat, eta ea berdin jarraitzen duen. Gaizkaren hitzen ostean, musikarekin utziko zaituztegu eta laizter izango gara zuekin. Ontxe arte!
Agurterdi ikusentzule sareten guztioi, hemen jarraitzen dugu Eibar Eskoloiaren YouTube ofizialean, Ipurua kiroldegian, 21 garren jardunaldiko Eibar Eskoloia, Kukuiaga Etxebarri partida, zuei ekartzen. Muy buenas de nuevo a todas y a todos. Aquí seguimos en el YouTube de Eibar Eskoloia cuando acaba de comenzar la segunda parte del partido correspondiente a la jornada número 21 entre el Eibar Eskoloia y Kukuiaga Etxebarri. 15-8 la primera parte. Y empieza atacando el Eibar. Naya Benítez. Naya de Castro. Ahí está Treviño. Naya de Castro intenta entrar hasta la cocina, no puede. Sí, Andoni vuelve a apostar otra vez por el equipo inicial. Ha metido antes unos cambios en el equipo, incluyendo a las juveniles, pero vuelve a sacar su equipo hoy más titulado con las jugadoras más veteranas, y buen gol de ahora de Ane Treviño ahí desde los 7 metros. 16-8. Abre brecha en el marcador, si no lo ha hecho ya antes en la primera parte del conjunto Eibartarra, el conjunto armero. Falta que señalan los colegiados, falta de Irune de Castro. Buena defensa nuevamente de la Eibartarra. Advertencia de pasivo de los colegiados. Ahí estaba, qué pena. Había cogido el balón Garasi Cortabarria. Han señalado golpe franco, 2 pases y tiro. Ahí está el tiro y la parada de Lucía Gutiérrez, quinta del partido. Minuto 21, 16-8 que gana el Eibar. Eibar Erasoan, Norche, Ane Treviño. Amaya San Martino y Arzabal, Ane Treviño. Ankan. Hotzar y Santa Moloya. Ane Treviño. Naya Benítez. Begira nun dagoen, Naya, Pivote izan da. Amaya San Martín. Ane Treviño. Amaya San Martín. Naya de Castro. Baloia de Galera. Erne. Baloia zutoinera. Bazitutien atzean jo duela, baina... Izan ditugu azkenengo aurreko astebukan izan genituen pare bat susto burdine horrekin, eta bai, nik uste dut oraingoan zurtoina jo duela baloiak eta ez dela gola izan. Porteria berriak Ipurua kiroldegian. Erne, Kukuiaga Etxebarri Erasoan, baloia Galera, Lucía Gutiérrezen geldiketa, eta baloia Kukuiaga Etxebarrik hartu, eta gola, baina balio gabetu egin du epaiak, penaltia señalatu dute, 7 metro, 8 zenbakiak botako du, eta barrura, 16-9. Hirugarren minutura heltzeko 10 segunduren faltan. Hortxe hasi du Eibarrek beste eraso bat. Hirugarren minutura heldu gara. 16-9, berriro esango dut. Naya Benítez, Naya de Castro, Ane Treviño, Naya de Castro, 9 metrotan, Erne. Barneratu nahian, falta señalatu dute, Paiek aizka. Bai, veo el equipo de Eibar Eskoloia, pues eso, con un partido como en una situación tranquila o relajada, o bueno, controlando y un poco los tiempos del partido. En esta ocasión Maitane no ha conseguido meter gol, pero bueno, con una defensa sólida pues le da más tranquilidad en ese ataque. No tienen que precipitarse tanto en las acciones de ataque y le da un poco más de seguridad, ¿no? Cuando los partidos van más igualados nos toca tener más precipitaciones en ataque y no tener tanto acierto, ¿no? Creo que tener un marcador un poquito más holgado, pues las chicas juegan más tranquilas y creo que realmente reflejan un poquito mejor la calidad que tienen las jugadoras, ¿no? Tienen enfrente un equipo también, pues como comentábamos al principio, ¿no? Muy parejo a lo que han sido ellas en esta categoría y que le están cogiendo la medida, ¿no? Lanzamiento muy apurado de Garasi Cortabarria, pero ha habido falta. Golpe franco que han enseñado los colegiados y ha sacado el Eibar. Samaya San Martín, Ane Treviño, Naya de Castro, Ane Treviño, Naya Benítez para la otra Naya de Castro en este caso. Amaya San Martín, Naya de Castro, Amaya San Martín. Y
ya me he bloqueado con los nombres ahora otra vez. Gol de Naya, buen gol de Naya Naya. de Castro. En penetración. La vasco-argentina. Bueno. Ese Ibartarra. El argentino que tenemos que hacer vasco es el que ha traído en el equipaje. A ese tenemos que hacer argentino escaldún. Como Gonzalo Caro. Qué buenos momentos con Gonzalo. El gran Gonzalo, que nos Sí, ayudó para que Naya llegase ahí a un equipo ahí en la Pampa Argentina y nos ayudó en los trámites para que Naya pudiese disfrutar ahí del deporte que tanto le gusta. Y lo bien que le han tratado. Creo que últimamente ya dijo que quería volver en algún momento no sé si era este año o este verano, no sé qué me estuvo contando, o sea que seguramente tiene ahí amigas y quizá le estén escuchando aquí en el canal de YouTube. Bueno, pues si le están escuchando y ahí tenemos esa suerte, pues bueno, que vayan los saludos a la otra parte del mundo. Ahora, como no tenemos chat en directo, pues no podemos saber si nos están viendo o no, pero bueno. ¿Y eso que es un problema técnico? ¿YouTube lo ha capado? ¿Cómo funciona? No lo sé, la verdad. Normalmente se ponía solo. Bueno, lo habrán puesto de pago, como todo, ¿no? Tranquilamente. Pues bueno, que se lo hagan saber a Naya, si están viendo, ya nos lo dirán. Si es así, bueno, un saludo. Bueno, beste aldaketa bat, oraingoan Garasi Kortabarria erasoan, normalean gutxi aritzen da Garasi erasoko lan horietan, baina garrantzitsua da berai bere minutuak eta eukitzea eta berak ere sinestea erasoko jolkalari bat izan aldela, beldur hori edo bentsat behar horiek pizka bat konturatzeko berak gaitasuna badituela, oraingoan urratsak egin ditu berak, agian konfiantza falta horrengatik, baina bueno, nik konfiantza daukat Garasirengan eta ea ganorazko erasoko jokalari bat bihurtzen den. 51 pertsona ditugu partida ikusten, lehen hitz egin dugunagatik esaten dut, bueno, hemen izan dugu pandemia garaian, baita partiduren baten 2000 eta piku era berean partida ikusten. Beste garai batzu zian, gaizka, polikiroldegian jokatzen genuen atez itxita eta danak etxean partidak ikusten. Hortxe, Amaia San Martinen gola, 17 eta 10, eta nik gogoratzen dut, zelaia edo polikiroldegia itxita, atez itxia jokatzen partidak, guk hemen golak kantatzen, eta dana entzuten zen, dana. Bueno, zorionez ez, garai horrek pizkatxo bat astu ditugu edo guztiz astu ditugu eta Garasiren gola. Golpe bat jaso du eta Garasi daukan bere gurutxea izaten da, bere txorkatietan eukitzen du hor gurutxea askotan bihurritu egiten ditu txorkatia horiek eta nik uste dut horren bildurra zela txoke horren ondorioz aurkatia nola gelditu zean, uste dute bakarrik belaunean jaso duela golpea eta ez dela gehiago izan. 8 minutos de la primera parte, de la segunda, perdón. Marca el 11º gol Cucuya Echevarri, 19-11. Hablábamos de tiempos de pandemia, cuando jugábamos con el poli vacío. Nosotros aquí en la retransmisión y los jugadores y jugadoras en el 40x20, escuchando todo lo que decíamos. De hecho, a un partido de Primera Nacional recuerdo jugadores incluso riéndose de lo que estábamos diciendo porque se oía todo. Eran otras épocas, con más de 2000 personas en directo viendo el partido, lo que era increíble. Eran otras épocas, no se podía venir. Ahora nos ven menos gente. Y normalmente la gente que nos ve son de fuera. Así que bueno. Bueno, también animamos, en los bares de Eibar también se pueden poner los partidos para que vean la gente que está en el chiquiteo, ese chiquiteo tan marcado que tenemos en el pueblo, que puedan utilizar esos canales diferentes para poder ver los partidos de Eibar Escobaloia, aunque sea en el chiquiteo de la tarde del viernes. Fíjate que el otro día, el último partido del masculino, había un exjugador del Urduliz, aquí al lado nuestro, y
Y en el descanso pasé por delante de él y me soltó la de vaya caña le metisteis al Romo el otro día. Yo no estaba en esa ocasión. Yo estaba detrás, no sé si fue tanta caña al Romo o a los árbitros del encuentro, que ya os tuve que echar un pequeño rapapolvos en aquella ocasión. A mí no. Al bueno de Miguel. Beti esaten dugun berdina, ez? Zaila da hemen mikrofono aurrean jartxe ere bai, eta hori pizkatxo bat eskualegi salea baldin bazara sutsu jartzen gara denak, eta bueno, nik uste dut, beti esaten duguna denak errespetatu behar ditugula, kasuntan kantxan dauden neskak, epaiak ere beraien lana egiten dute, eta dana da errespetagarria. Beitxu, niri gertatu zait, pasaren urtean ez orain dela 2 urte, Romora jun partida ikustera, gure taldearen partida ikustera, eta partidua bukatuta gero, oin esango du, Treviño eta Tesainaren geldik, eta baina Maitane Velasco hartu du erretzazea, eta esan behar dudana da, Romoko kiroldegitik, begira, 2 minutuko esklusioa entrenatzailearen zaz, beraz, zelaiko jokalari bat irten beharko du. Bai, denbora askoan dago protestaka entrenatzailea, nik uste dute taldearen kaltearen zat. Frustrazio horregatikan ere nik uste dute, ez duela lortzen berak, ez du asmatzen taldeak aurrera egitea, eta epailearen erabakiak ez ditu bere alde ikusten, bere kontra ikuste ditu kasu honetan, eta protestak adabila aspalditikan, eta barain zigorra jaso du. Kontatzen ari nizuna, Gaizka, Gobelako kiroldegitik irten eta gero, begira, Maitane Velascoren izugarrizko gola, 32, benetan azkenean esango dut. Gobelako kiroldegitik irten dakuan, gelditu ninduten lehenengo maila nazionaleko 2 arbitro, 2 epaile, eta biak esan da, nire gana etorri, eskua eman da, eskerrik asko, zuek egiten duzuen erretransmisioan, gure lana ontzat hartzen duzutela beti. Eta leku gutxiten egiten dute, eta beraz niretzak eskerrik asko. Eta benetan polita da, 2 epaile etortzia eta eskerrak ematia. Azkenean pertsonak dira gu bezala, euren akatsak izan dituzte, eta begira, gure onerako esker honak eman ziguten. Eman zidaten, baina hemen dauden guztientzat esker honak. Es importante saber de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? Estamos siempre ahí peleando si un club tiene que tener una labor social, tiene que ser un club competitivo, tiene que hacer tantas cosas hoy en día un club deportivo, y creo que el respeto es lo más importante, o es la base más importante, ¿no? Creo que es indispensable que las personas que formamos parte de los clubes tenemos que saber qué valores transmitimos y qué valores queremos transmitir, y a partir de ahí pues que sea lo que mejor puede hacer cada uno, ¿no? Si es a nivel deportivo, pues a nivel deportivo, si es en una labor social. Tener las dos igualadas es muy muy complicado, pero el respeto yo creo que está por encima de todos esos valores, y siempre lo intentamos transmitir así, y bueno, no siempre acertaremos, pero bueno, si podemos dar pequeños pasos para que sea así, pues bienvenido sea. Efectivamente, atacando el Cucuyaga Echevarri, buena defensa de Leibar, a punto de bloquear el balón, golpe franco que han señalado los colegiados. Ahí está atacando otra vez el conjunto naranja, balón en 9 metros, dorsal 50 y para adentro, sí, 14º gol. Creo que Cucuyaga un pequeño pasito adelante en ataque, les veo con un poquito más de intensidad en esas situaciones de movilidad de balón, están fijando un poco mejor en este caso la defensa de Eibar, nos está costando un poquito más llegar a tocarlas, y está entrando hasta 6 metros. Al final el marcador también marca un poquito las dinámicas de los equipos. Y buen gol ahora de Mara después de unos cuantos lanzamientos fallados. Mara Zubizarretaren gola, hogeta bat garren gola markaga joan, eta garrantzitsua berarentzat.
garrantzitsua berentzat, garrantzitsua taldearentzat, 21 gol, eta benetan partidu bikaina Andoni Perezek zuzentzen duen taldeak orain erasoan, talde naranjak, talde bizkaitarra, Erne, falta egon zitekeen hor, ez dute seinalatu epaileek, orain bai, falta seinalatu dute, Erne, Kukuiaga baloiarekin, barneraketa, Erne galerei baloia, eta barrura, 21-15. Ba, eta beste aldaketa bade prestatzen ari gara taldean, Maialen Intxausti urtengo da zelaira. Eta bueno, ba, gaurko egun berezi honetan ez, guk ere emakumeren aipamen hori egiten ari garen hortan, martxoak 8ko aipamen berezi hortan, pues hemen daukagun Maialen ere bai, ama izan eta gero, ba, berriro be kantxetan, taldea laguntzen, eta bueno, ba, guraso garenak behintzat, badakigu zer esfortzu eskatzen duen aita edo ama izateak, kasu honetan ama izateak, eta bueno, ba, bere aipamen berezia, ez? Eta nahi Benitezen gol paregabea. Gol paregabea 6 metrotatik. 7 metro. Ane Treviñoren barne defentsaren ostean. 8 zenbakia berriro 7 metroetara. Maialen Intxausti. ATP-an. Erne barrura. 16garrena. Kukuiagaren alde. Maialen Intxausti. Bere familian ere eskubaloiaz gozatu dute, urte askotan. Hombre, beste atezain bat izan du familian, bera eta esan dugu tamaina oso handia ez, baina atezain handia esango dugu ez, bestela gero entzun beharko ditugu, eta segurazki bera bai egongo dela partida YouTubeen ikusten, eta horrela izango dugu. Intxaurra esan handia bere errekonozimendua be izan dezan. Familia asko, izan ditugu eta ditugu, Intxausti tarrak, Puente tarrak baita ere, asko, gaizka. 8 zenbakia berriro, 7 metrotan, eta barrura, 17garrena, 22 eta 17, 16 minutu 40 segundu. Bigarren zatian gaude, como decía, tras el gol de la dorsal número 8, segundo consecutivo, 22-17, gana el Eibar Eskualoia a Kukuiaga Etxebarri. Minuto 16 y 55 segundos, lo que es lo mismo, 5 segundos para los 17. Estamos en la segunda parte. El Polideportivo Ipurúa con buena entrada para ser un viernes. Cuando ya son las 10 menos 25 de la noche. Una hora poco habitual para nosotros, pero aquí estamos. Dando sí, un poco entrando en el partido hace lo que comentaba, ¿no? Creo que Kukuiaga se ha vuelto a intentar enchufar al partido con sus ataques y bueno, por suerte ahora Amaya San Martín ha conseguido meter gol porque estaba viendo que Kukuiaga había dado un pasito adelante y nosotros nos habíamos acomodado un poco, ¿no? en el partido, quizás con esa ventaja de, creo que ha sido hasta de 8 goles, nos ha conseguido remontar y a ver si podemos conseguir hacer una buena defensa para que se acabe el partido y para esos cambios que está buscando Andoni, ¿no? Ya ha debutado otra vez Susaeta en el pivote, volvemos a ver a Maialen Kerr en la posición de cambio, a ver si puede participar y que puedan participar con buenos minutos y desde la tranquilidad, ¿no? Que no haya minutos de esos de tener que, bueno, que con todos los minutos son importantes y con todos se aprende, ¿no? Pero que puedan jugar tranquilas y disfrutar del partido y que demuestren todas las cualidades que tienen. Ahí están los cambios que decía Gaizka, dando minutos a las chavalas. A Maialen Kerr, en este caso en el lateral izquierdo. Está Maialen precisamente con el balón. Maitane Velasco, perdón. Maialen Kerr. Balón para Naya Benítez, que viene el Eibar, que bien. Y la parada de la portera de Kukuiaga Etxebarri. A lanzamiento de Irune de Castro. Mala Zubizarreta desde el extremo. Estoy bueno, yo he visto un 3. No veo 3 en un burro. Desde el extremo derecho.
Le está costando hoy a Mala. No sé si puede ser que las porteras de Etxebarri también alguna sea de la edad juvenil, quizá le conozcan. Suele ser un hándicap que te conozcan las porteras contrarias o que hayan visto muchos vídeos tuyos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hoy va! Al larguero. La que sí que le veo hoy muy en una actitud pues muy activa y con ganas de meter goles a Garasi. Normalmente siempre suele eludir esas acciones, siempre pasa a las compañeras antes de lanzar a ella, pero sí que le estoy viendo con unas ganas de meter gol y de aportar. En este caso no ha podido meter gol, pero por lo menos ahí tiene ese chip hoy de querer ir a meter gol ella. Me río yo solo, Gaizka, porque he dicho lo de qué bien, qué bien. No he dicho lo de cenamos con... No, porque no nos patrocina. Si nos patrocinase lo diríamos, claro. Bueno, igual tenemos que hablar con Jonay para hacer alguna intentona, y igual tenemos que rascar algo ahí en Bermeo también. Atacando el conjunto naranja. Advertencia de pasivo. Dorsal 50, balón para el extremo. Balón a la madera. Que las maderas también juegan. Si lanzas el balón contra ellas. Yo creo que ha tocado Mayalen. Creo que ha parado abajo ahí. Ha tocado el balón. June Alday a la posición de extremo izquierdo del ataque de las entrenadas por Andoni Pérez. Perdona, lo que decía, por lo que estábamos hablando, comentábamos que importante el rotar las jugadoras, ¿no? En esta ya, pues bueno, ya los objetivos ya están un poquito ya logrados por el equipo. Comentábamos, June Alday es jugadora del equipo B, el año pasado era jugadora juvenil. Susaeta también es jugadora del equipo B, Mayalen que es de la etapa juvenil. Susaeta, dorsal número 3. Así es. Otra vez la dorsal número 8 que se está hinchando a meter goles ahora en la segunda parte. Desde los 7 metros, creo que son 4. 3 seguro. 24-18. 6 arriba. El Eibar Escualoia, cuando ha habido también una distancia de 9 goles de ventaja. Atacando el Eibar, Esquer. Naya de Castro. Amaya San Martín pierde la pelota. Ataca la contra de Cucuyaga Etxebarri. 24-19, Gaizka se nos acercan. Bai, bueno, horregatik nik aipatzen nuena, ez? Aldaketak daude taldean, eta nik uste dut garrantzituela mantentzea, ez? Jakin egin behar dugu jokalari desberdinekin jolasten, eta bueno, jokalariak minutua behar dituzte. Normala denez, Kukuyagak mantendu du bere ritmo hori atzetikan zetozen, eta bueno, bere lana egiten jarraitzen dute, eta kostatzen ari zaigu azkenengo minutuetan, atea bilatzea, baina ziur aski. Horrela. Saiatuko gara, oraingoan ere ez dugu lortu. Baina, bueno, erronka garrantzitsuak, ez, taldearentzat. Defentsako lana hori berriro berrestea, ikusten da jokalari guztiak badaukatela grin hori aurreraka joateko eta baloiaren bila aritzeko. Orain berriz ere baloia berreskuratu dugu. Eta, bueno, defentsako jarrera horrengatik izan da, ez? Esa buena actitud defensiva al final te da la opción de recuperar balones. Y, bueno, otro cambio ahora también descansa Amaya San Martín, sale Ane Treviño al ataque. Insausti, Treviño, De Castro, Zubizarreta, Kerr, Susaeta eta Alday. Eibarko zazpikoa. Naya De Castrori falta. 23 minutu eta 13 segundu. Ikusten da, nahiak eramaten duela taldearen sama handiena, badakit noiz erasotu behar den gogor, noiz baloia lasaiago mugitu behar den, alderik alde mugitzen saiatzen da. Eta bere da pizkatxo bat erasoan sama eramaten duena. Eta Erne, Kukuyaga Etxebarri, gora datorrela. Andoni Perezek utxartea. Bai, nik uste dut ez duela aldatuko, nik uste dut jokalariak lasaitzea nahi dituela,
ez gara lan txarra egiten ari, nik uste dut, pare satxo erasoan lasaitasun puntu bat behar dugula, zelaia ondo, nik uste dut, Andoni zautzen dut, ez ditugu beti ideia berdinak eskualoia ikusteko era berdinak, edo bueno, oso erlazioena daukagunez, esaten dut, ez daukat beldurrik, urrengoan esango dit. Segurazki nik egiten dut Nostradamusena, zelaia ondo zabaltzeaena, eta segurazki 6 metroratarako sarrera bilatuko ditugula, bai Naia de Castroren bitartez, edo beste aldean Maialen Kerren bitartez, baina zelaia zabaltzea da behar duguna, Kukuiaga korrerdiko zonalde hori ondo izten ari zaigu, eta ea holako zerbait ikusten dugun oraingoan. Gara Andonirekin zerbait hartzen gaudenean, esango diogu, Andoni, egin duzu guk esan dako berdin, ez? Lehen esaten zenuen partiaren atarian, kanpoko jaurtiketa horiek garrantzitsua diela, eta ikusten da, ikusten da, beharrezkoa diela askotan. Batez ere ez daudenean, ez? Ez ditugunean lortzen. Horregatik. Horain Kukuiaga gainera defentsare aurreratu egin du, pizkatxo bat baloia berreskuratzeko nahi horretan aurreratu egin du defentsa. Hor egiten dioten, nahi egiten dioten defentsa benetan gogorra, zorrotza. Gogorra edo zorrotza da hori da. Baloia galtzear egon gara, baloia berreskuratu eta azkenean galdu. Eta Erne lagunok oso ondo Garazik Kortabarria. Gure garaian beti baloi horiek atezainaren inguruan joaten ziren, baloi horiek beti izaten ziren atezainari paseak moduan kontutan hartzen ziren. Gaur egunean ja ez dira horrela baloratzen, ikuste dut Kukuiagako jokalariak ere bai barrura pasatu duela baloia, baina ja den esaten genuen eskubaloi moderno honetan ja horrek ez dira inbeste kontutan. Eta oraingoan Irune de Castrorentzako 2 minutuko zigorra, eta bueno, azkenean pentsatzen genuena partidu lasaia izango genuela, azkeneko 5 minutu hauek egundokoa datoz. Zirraragarriak izango dira. Eta Kukuiagako zaletuak gora datoz. 9 goleko errenta, desabantaia zuten markagailuan, eta orain 5 minuturen faltan 3ko desabantaia eukita, gora datoz, Erne. Partiduan daude. Erne eta gola garrantzitsua benetan. Naia de Castrok sartutakoa, 25 eta 21, eskerrik asko Naia. Erne eta barrura. 27 zenbakiak egia esateko lan bikaina egin du hor Eskumako. Danak sartu ditu. Bai, Eskumako estremotikan, eta atezainak ez diete asmatu hor berarekin, eta gol garrantzitsua sartu ditu bere taldearentzat. Eibar erasoan, eraso garrantzitsua benetan berriro ere. Hortxe, falta zitekeen ez dute zer sinalatu epaiek, orain bai, falta, Naia de Castrori, Benítez katera, berriro, Benítez katera, de Castro. Ez dakitati gauden, ez dakit zenba segundu falta dire, baina atezainan aldaketarako, ez dakit nor tokatzen zaion joatea aldaketa horretara, baina ikusten bat despistatuta dagoela guztiz. Urratxak. Baina guztiz, gainera guztiz. Eta atezaina oso berandu atera da zelaira, Nik uste dute... Gaizki egon gara hor. Mara guztiz despistatu egin dela, eta kriston sortea izan dugu oraingoan, eta... Hala da. Sorte handia gainera. 25 eta 22. Aurreko jokaldian Ane Treviño joan da aldaketa egitera, eta oingoan ikusten nuen Ane zijoala, eta Mara ere ez. Eta nik uste despistatu egin dira aurreko erasoan, eta bueno, zorionez ez dute asmatu, eta agian horrek emango digu... Ufa! Eta gol honek segurazki emango digu
lasaitasuna. Eta 2 minutu horrek, nahiko argiak, bai. nahiko argiak. Nik uste dut ja honekin partida amaitzeko aukera izango dugula. Baina momentu baten urduritasun puntu hori sartu zaigu. Se nos ha metido ese nerviosismo cuando se ha puesto Cucuyaga a 3 goles, está ahora 4, tampoco está muy lejos. Minuto 27 y 15 segundos, por lo cual quedan 2 y medio ahora mismo para acabar el partido. Pérdida de balón de Cucuyaga Echevarri. ¿Cuál importante es esto, Gaizka? Sí, para el partido sí, pero bueno, yo creo que poco a poco para ir acabando el partido también, ¿no? Porque al final, pues bueno, el Eibar Escualoia desde el principio ha marcado un poco su tendencia esa con una defensa fuerte. Creo que Cucu ha hecho un partido, pues bueno, pues no sé si dentro de sus posibilidades, porque no lo conozco la trayectoria de toda la temporada, pero creo que ha hecho un partido bueno. Una vez que se han distanciado del marcador, se ha vuelto a poner las pilas, han intentado remar hasta el último momento. Partido digno, y que bueno, que al final el Eibar Escualoia lo ha solventado, pues vamos a decir que con comodidad, ¿no? Quitando estos 5 últimos minutos que han sido un poquito más trastabillados, pues creo que ha sido un buen partido las chicas de Andoni y la vuelta al triunfo, que es importante en esto del balonmano, ¿no? En esto del deporte. Y un nuevo gol de Mara Zubizarreta después de una gran jugada a extremo. Qué bonitas son las jugadas cuando se pasan a extremo y entran adentro de la portería. Atacando Cucuyaga Echevarri, 27-22, a falta de minuto y medio para acabar el partido. Dorsal número 71. Mira, la parada de Maya Linsausti, pero queda invalidada por falta sobre la 71. La jugadora número 71. Atacando a Cucuyaga Echevarri, la número 8 se mete hasta la cocina. ¡Qué golazo! De la jugadora número 28, no, la jugadora número 8. Que no sé cuántos lleva ya la segunda parte. 27-23. Debe ser 27-24, no, 27-23. Azken minutuan sartu gara. Eibar erasoan, Ane Treviño, Naya de Castro, Ane Treviño, Naya Benítez, Mayalen Kerr, Naya de Castro, Mayalen Kerr, Ane Treviño, berriro Mayalen, baloia galtzar egon da hor. Jokalari juvenilak Ernea zenolako gola egin duen Mara Zubizarretak. Esan behar nuen, abera maitxe genuen partida Maialenen kanpoko jaurtiketa batekin, ez dut uste lortuko dugunik, baina hemendikan bai bideoa gero entzuten baldin badu nahi du, golako kanpoko jaurtiketa bat, jaurtitzaile bat behar du talde honek, eta agian bere izan alda jaurtitzaile hor, bila gabizen jaurtitzaile hori, ez? Maialen Intzaustiren geldiketa baina balio gabetua. 7 metro, 8 berriro barrura leku berdinetik. Ia danak leku berdinetik sartu ditu. 28 eta 24, amaitu da partida Gaizka. 2 puntuak etxean geratzen dira. Bai, sorionak neskeri, eta, bueno, sorionak bai Cucuyaga izan duen jarreragatikan, bidaiona izan dezatela, eta hurrengo arte. Bueno, lagunok, besterik gabe, beste garaipen bat etxean, gure neskentzako, kriston denboraldia egiten ari dute, Andoni Perezek zuzentzen duen taldea. Eta besterik gabe, eskerrak eman guztioi zuen dispositioen atzean egon zaretelako, beste partida bat, bihar bertan, 7 eta laurdenetan, Eibar Tarazona partida ekarriko dizuegu, hementxe bertan YouTube ofizialen, como decía, después de acabar el partido. Y una nueva victoria del equipo femenino en una espectacular temporada que están haciendo. Mañana mismo tenemos el próximo partido aquí en el canal de Eibar Escualoia a partir de las 7:15 de la tarde, partido que enfrentará a nuestro primer equipo, a masculino, entre el Eibar Eskualoia, se enfrentará al Palomano Tarazona. Lagunok, eskerrik asko bihotz-bihotzez, ondo izan eta hurrengo arte, agur!